Bienvenidos un día más a Diálogos de Familia y hoy vamos a hablar de disciplina positiva. Seguro que muchos no sabéis de qué va esta disciplina, la desconocéis completamente y por eso tenemos aquí a Isabel Cuesta y a Daniel Pérez, que seguro que en redes sociales si los seguís los conoceréis como una madre molona y marido. Bienvenidos. Muchas gracias. Aquí estamos con ellos porque acaban de sacar Cuentos molones para educar en positivo 2, pero ya tenían la primera versión, así que vamos a ver qué nos cuentan de todo esto, de qué es educar en positivo, para quien no lo sepa. Contadnos. ¿Le damos? Venga. ¿Sí? Bueno, pues educar en positivo va mucho más allá de la educación que entendemos como tradicional, ¿vale? No es que se tenga nada en contra de la educación tradicional, pero es verdad que había un sistema mucho más jerárquico antes, donde bueno, pues todos seguían un poco un patrón en casa, pues uno mandaba, los demás obedecían. Claro, en una sociedad que ha cambiado tanto, en la que es mucho más, buscamos más la igualdad, buscamos más otro tipo de habilidades, ¿qué ocurre? Que, claro, los padres y las madres que quieren seguir con esa tendencia más del autoritarismo, pues entonces, claro, chocan con una realidad en la que los niños pues no hacen caso, no escuchan, tal, bueno. Entonces, un poco basado en las teorías de Alfred Adler, que fue un psiquiatra y médico vienés de principios del siglo XX, él dejó unas teorías increíbles para entender al ser humano. Entonces, vamos a diferenciar, no es una manera de educar, ¿vale? La disciplina positiva lo que nos ofrece es entender al ser humano, entender el propósito que tenemos cuando llegamos al mundo y el papel que vamos a ejercer a lo largo de nuestra vida y cómo podemos ayudar nosotros como adultos y como padres y como educadores a ayudar a nuestros hijos a pertenecer en este mundo dándoles buenas habilidades, habilidades que pasan por la cooperación, no por la obediencia, por la responsabilidad, no lo hago porque yo lo digo y punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que huimos un poco de los castigos, los premios, que al final lo que hacen es, lo haces a cambio de un castigo o no lo haces porque no quieres recibir, no lo haces a cambio de un premio, perdona, o no lo haces para evitar un castigo. Por lo tanto, ahí lo que estamos haciendo es un conductismo. Esto es todo lo contrario, esto busca que los padres podamos ver la esencia del niño y a través de esas fortalezas ayudarles a crecer con buenas habilidades para la vida. Y a la vez conseguimos pues, una convivencia familiar pues, muchísimo mejor. No hay guerras porque no hay luchas de poder, no queremos ganar a los niños, queremos que formen parte de nuestro equipo. Entonces, claro, es ver la luz para muchas familias. Cuando, no sé si os habrá pasado en la práctica, ¿no? Que bueno, pues siempre hay gente más reticente o más... qué tontería, pero ¿por qué esto? Tampoco es para tanto. Y una frase que siempre, mucho seguro que la habéis escuchado es, pues a mí no me educaron así, a mí me educaron de la otra manera, oye, yo no he salido tan mal, ¿no? Entonces, ¿qué razones podemos tener para cambiar ese sistema, esta manera de educar? Porque al final yo no he salido tan mal, ¿no? Como suelen decir. Así va el mundo. Así va el mundo, respondemos nosotros cada vez que oímos eso. Como decía Isabel, estos son teorías de principios del siglo XX, pero es verdad que no se han implementado hasta los años 80 en Estados Unidos y son la gran desconocida de la educación a nivel de padres en Europa y más concretamente en España. Pero lo que sí que es verdad es que la neurociencia en los últimos 10-15 años ha cambiado muchísimo y todas las nuevas teorías que avalan este tipo de educación, ¿no? Porque cómo se entiende y cómo funciona el cerebro de los niños, que es igual que el nuestro, pero evidentemente mucho más inmaduro, hace que se compruebe que los castigos no funcionan para que los niños aprendan la lección, que es lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? Hay que castigarle porque así aprende la lección. Y hoy la neurociencia te dice, no, ahí lo que está aprendiendo es a tener miedo y a que haya una ruptura del vínculo y por lo tanto menos confianza en ese referente que somos los padres a la hora de educar a nuestros hijos y de enseñarle habilidades para la vida, porque en esto consiste la educación positiva. Claro, que es un trabajo a muy largo plazo, ¿no? Para la vida. Pero lo que más les mueve es el dolor. O sea, la gente quiere conocer otra manera de educar, no porque se cuestionen cómo puedo ayudarles a crecer, porque yo no he salido tan mal, no, es cuando se les va de las manos, cuando ven que no disfrutan de su maternidad, de su paternidad, que todo lo contrario, que están sobreviviendo. Cuando hay ese dolor es cuando uno se replantea las cosas y dice, venga, voy a buscar otra manera de educar, y es lo que nos encontramos en los talleres y en las formaciones. Es que de hecho, bueno, al leer los cuentos, ¿no?
hay unos conceptos que a mí me parecen básicos y que muchas veces a lo mejor los podemos confundir, que es lo que estáis hablando del dolor y tal, porque diferencian, por ejemplo, entre normas y órdenes, o sea, que no es lo mismo, no es lo mismo poner una norma en casa que dar la orden, ¿no?, de haz esto ya, que no tiene nada que ver. Tampoco tiene nada que ver, habláis de firmeza y cariño, es decir, que aunque actuemos bajo disciplina positiva, que no significa que pueden hacer lo que les dé la gana. Vale, para que nos entiendan nuestros lectores, normas y órdenes, ¿en qué se diferencian? Las normas, al final, claro, cualquiera puede decir, bueno, es que hay que seguir las normas, ¿no? Porque hay leyes, hay que seguir, evidentemente, y el primer sitio donde aprendemos que haya un orden y una convivencia es en casa. Lo que ocurre es que cuando la norma se impone sin que yo la entienda, sin haberme tenido en cuenta a la hora de elaborarla, puede ocurrir que yo me rebele contra esa norma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el cerebro, y la neurociencia así lo demuestra, las órdenes las percibe el cerebro como una amenaza. Por lo tanto, cada vez que damos una orden a un niño es mucho más fácil que diga no, ¿no? Muchas veces es que responde que no a todo. Claro, es que no estás conectando con la parte racional del cerebro, estás conectando con una parte primitiva que ha interpretado una amenaza. Pero te ocurre en el trabajo. Yo siempre digo, no os vayáis a los niños, iros al trabajo, ¿no? Un jefe que te dice, Ana, quiero el informe para las 3 de la tarde. Tú vas a hacer el informe para las 3 de la tarde, vale, pero ¿cómo te has sentido? O sea, no te apetece dar lo mejor de ti, estás siendo sometida, a nadie le gusta sentirse sometido. Qué diferente es que te diga, Ana, ¿crees que podemos tener el informe para las 3 de la tarde? Claro, entonces me dices, jo, pues yo creo que sí o creo que no. Ah, ¿que crees que no? Yo soy un buen líder. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a hablar con tu compañera y con tu compañero. Vamos a ver si podemos sacarlo adelante entre todos, ¿no? O yo mismo me remango y me pongo contigo. Es la diferencia entre un líder y un dictador. Y cuando lo ponemos en un ambiente de trabajo y se lo explicamos a los padres, lo entienden mucho mejor. A un niño que le dices, lávate los dientes, y dices, o sea, es que no me estás teniendo en cuenta. Claro, esto no es ahora negociar todo el día, porque luego, claro, nos confundimos y nos pasamos al otro extremo, ¿no? Es que yo no tengo tiempo de estar todo el día preguntándole al niño. No, pero hay una serie, de verdad, sabiendo muy bien el concepto de la pertenencia y utilizando la herramienta no para someter al niño, sino para que participe de esta sociedad que es la familia, para que colabore en la búsqueda de soluciones, para que él participe de la elaboración de la norma, el niño va a querer acatar la norma porque es parte de él, porque él ha participado, porque hay una lógica, porque lo ha entendido y porque esta idea que yo he aportado soluciona un problema. Y así es como les preparamos para la vida. Porque no nos interesa que nuestros hijos se sometan a otras personas. Entonces, ¿para qué queremos someterles en casa? ¿Para qué queremos entrenarles en una obediencia ciega? Eso luego no les da habilidades para la vida. No, bueno, y además que va en contra de la naturaleza del ser humano. El cerebro está programado para buscar una lógica y un sentido a todas las cosas. Cuando tú a un niño le estás ordenando algo sin que él sepa para qué, va en contra del propio funcionamiento cerebral, porque el cerebro necesita encontrar una lógica, un sentido a todo y por lo tanto va a oponer resistencia a esa orden y además eso es lo sano. Cuando un niño, muchas veces los padres vienen preocupados por el niño díscolo, por el niño rebelde, por el niño que no obedece, por el niño... Y cuando vienen a nuestras formaciones se van ocupándose del primero, del responsable, del bueno, del que suele ser el primero, del bueno, del que, que todo lo hace bien, del que obedece a la primera, y se van ocupados de él porque de cara al futuro muchas veces bueno, pues les preocupa, y nosotros les decimos no os preocupéis, pero sí ocuparos de esa autoestima, de esa seguridad en sí mismo que supone el que ese niño esté acostumbrado a recibir órdenes y obedecer en cualquier caso y de forma ciega, ¿no? Entonces, claro, muchas veces les preguntamos, ¿hasta qué edad quieres que tu hijo sea obediente? ¿Te imaginas a la mujer o al hombre con el que se van a casar? Esa es la pregunta que muchas veces nos hace removernos, ¿no? Y decimos, bueno, pues entonces no le quiero tan obediente. ¿Y las normas son necesarias? Sí, totalmente necesarias. Los límites y las normas son necesarios para los niños porque además les hacen sentirse seguros cuando hay una norma y hay un límite. Ellos saben que eso es así. Los niños necesitan saber qué va a ocurrir después. Claro, cuando nosotros ponemos normas o límites y luego nos las saltamos, porque es lo que nos suele ocurrir, porque nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y entonces ya dejamos de ser tan firmes y nos volvemos muy permisivos,
claro, a los niños les volvemos locos, porque dicen, pero bueno, y les hacemos sentir inseguros. Por eso es bueno ese término, y además es en el que se basa la educación positiva, que es la firmeza amable. Cariño, te entiendo, es normal sentirse así, y la respuesta es no. Y hay otra opción del castigo, soluciones y consecuencias lógicas. Es decir, yo te castigo, es lo que hemos vivido tradicionalmente, sin embargo hay que cambiar el concepto, ¿no? Y no castigar ni buscar culpables, que es otra de las cosas de las que habláis en el libro, sino que hay que buscar siempre soluciones. El castigo es un acto de venganza, ¿vale? Lo que pasa es que suena muy mal decirlo, pero es así, es yo te voy a hacer pagar por un error que tú has cometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar ver que nuestros hijos van con una L puesta. Nuestros hijos están en edad de equivocarse. La diferencia está en, quiero que aprendan, porque lo importante del error no es el error en sí, sino el aprendizaje que sacamos después. Cuando yo te castigo, tu cerebro se pone en alerta, tu cerebro no va a aprender, ¿vale? Solo va a entender de emoción de venganza, porque nace o de retraimiento o de humillación, de me siento pequeñito, porque al final los castigos tienen ese efecto, es o me someto, o me rebelo, o busco venganza, o incluso me llego a creer que soy malo, porque los niños que más castigos reciben no son los que mejor se portan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos castigando si no está funcionando? Entonces, el enfoque que da la disciplina positiva en cuanto a búsqueda de soluciones y no de culpables es realmente, no es que sea interesante, es que es muy efectivo. Lo que pasa es que los padres tenemos que hacer un reset, ¿vale? Porque creemos que si no pagas por... Claro, luego tenemos adultos que se culpan, tenemos adultos que no se permiten fallar, tenemos adultos que se autocastigan, que se hablan mal cuando cometen un error. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que pierdes de poder aprender? Porque si yo te pregunto, Ana, ¿de qué has aprendido más en tu vida? ¿De tus aciertos o de tus errores? Totalmente de los errores, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta manía al error? Por eso este enfoque es muy potente, porque al final implicamos al niño en la búsqueda de esa solución. Claro, entonces yo entiendo a través de preguntas, no de un sermón, porque claro, hay mucha gente que piensa, no, es que entonces, venga, pues ahora hay que explicarlo todo, ahora ya no castigamos. Ahora, cariño, mira, no puedes pegar a tu hermana, porque cuando tu hermana está así, tal... No, porque el niño desconecta, ¿vale? Entonces tenemos que aprender esas herramientas de búsqueda de soluciones para que sean efectivas, para que el niño haga una reflexión, pero a través de preguntas, porque si tú le estás dando una chapa, igualmente se te va a desconectar. Por lo tanto, enfocamos en soluciones, el niño aprende mucho más, además se produce un arrepentimiento mucho más real que si digo... Sincero. Y sincero que si te digo, pide perdón a tu hermana. Y yo, vale, perdón. O sea, es que es una palabra tan vacía, tan de trámite para que mis padres me dejen en paz, que pierde todo el valor, ¿no? Y luego, por otro lado, están las consecuencias. Las consecuencias son más complicadas porque de hecho hay una delgada línea entre consecuencia y castigo, ¿no? A veces hacemos castigos, pero lo llamamos consecuencia, entonces queda mucho mejor, queda mucho más bonito. Queda más cool. Queda más cool, encima podría ser una madre que educa en positivo, y no es así. Las consecuencias son muy difíciles de utilizar, por lo tanto, siempre en las formaciones, ya con toda la formación ya, no con 4 pinceladas ni los cuentos y punto, es decir, con toda la formación y con toda la idea, entonces ya estás preparada para entender qué es una consecuencia lógica y seguramente entendiéndola las vayas a evitar porque vas a tener dudas. No vas a saber si es un castigo o realmente una consecuencia. Te voy a poner un ejemplo para ilustrarlo un poco más. Si mis hijos todos los días al bañarse mojan el baño, ¿no? Como ocurre en el cuento del aguapatos, y yo tengo que llegar y tengo que fregar, y tengo que llegar y tengo que fregar. Claro, ¿qué ocurre si yo les digo, chicos, estoy viendo que mojáis el baño, porque yo entiendo además que son niños y que juegan, y que además por comodidad no hemos puesto mampara para poderles bañar, por lo tanto comodidad adulta. Comodidad adulta, por lo tanto es normal que mojen. Claro, entonces yo un día dije, chicos, ya estoy cansada de fregar, ¿cómo podemos solucionar esto? Y me dijeron, bueno, pues fueron diciendo varias opciones, unas más válidas, otras menos válidas, y llegaron a, bueno, pues podemos fregar, ¿vale? ¿Y quién va a querer fregar primero? Yo, bueno, ¿no se ponen de acuerdo? Bueno, pues poneros de acuerdo mientras yo voy a por la fregona. Voy a por la fregona, se la pongo y entonces ellos friegan. Claro, esto es un enfoque en soluciones que se puede convertir en una consecuencia lógica. Si yo mojo, friego. Pero si yo llego un día que estoy muy cansada, muy desbordada o que se me ha ido la hora porque estoy a tope con mis cosas, con mi trabajo y de repente me entra la urgencia de que los niños salgan ya de la ducha, se vistan, y llego y veo todo inundado y yo digo, ¿qué habíais dicho? Bueno, habíais dicho que ibais a fregar, no, pues venga a fregar. Ya no es una consecuencia lógica, lo has convertido en un castigo. O
O sea, nuestro tono, la manera en la que nos... el truco está, la varita mágica es la siguiente. ¿Yo hablaría así a otro adulto? O el foco al final lo tenemos que poner en nosotros. Totalmente. No en los niños, o sea, que queremos que me obedezca ya, que no me cuestione nada, ¿no? Claro. ¿Cómo quieres que traten tus hijos a la gente? Así es como tú les tienes que tratar, porque lo van a aprender a través del ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces muchos padres, y es lógico, nosotros lo entendemos, vienen buscando en la educación positiva, en la disciplina positiva, vienen buscando herramientas concretas para que mi hijo haga lo que yo quiero. Y en eso no consiste la disciplina positiva. Eso es pensar que nuestros hijos son una lavadora, que llevan un manual de instrucciones, y cuando dan fallo F66, busco las instrucciones y, tocando este botón y este botón, pum, mi hijo hace lo que yo quiero. Y eso no funciona así. Hay que entender mucho más, ¿no? Y entonces, los cuentos están muy bien porque ahí ven cómo se aplica en la vida real el concepto global de lo que es la educación positiva. Es decir, la educación positiva es mucho más que herramientas concretas para que los niños se porten bien, entre comillas, sino que hay que entenderlo como una filosofía de vida en la que vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos y de dirigirnos a nuestros hijos, y eso va a hacer, cambiando nosotros, va a hacer que ellos cambien porque es lo natural en el ser humano. Entonces, bueno, es mucho más que un libro de instrucciones. Y además no es nada fácil porque a mí, bueno, del primer cuento, del taburete y luego del segundo cuento, al aguapatos, cómo reacciona la madre ante la catástrofe que han hecho los niños, no es nada. O sea, quiero decir, porque lo primero que hacemos es pegar el grito en el cielo, una voz que no veas y dices, los mato, ¿no? Aquí es que no puede ser así. Y en cambio actúa totalmente a la inversa, o sea, nada que ver. O sea, pero qué difícil es gestionar esto, ¿no? Cuando llegamos a casa, estamos cansados, problemas con el jefe, corre el baño, la cena, no sé qué, no sé, o por la mañana, ¿no? Saliendo deprisa del cole, tal, desayuno, y vístete y la mochila. Uf. Claro, por eso es que, si te das cuenta, todo parte de la idea de me tengo que conocer a mí misma. Cuando tú conoces no solamente el cerebro de los niños, el tuyo propio, que somos seres humanos, unos más grandes y otros más pequeños, unos más maduros y otros más inmaduros. Si tú te conoces a ti, y es lo que enseñamos en las formaciones, si tú te conoces a ti, si tú sabes leer esas señales del cuerpo que te están diciendo, oye, vas a explotar, tú estás preparada para decir, vale, voy a respirar. Y voy a elegir respirar o voy a elegir quitar el arma homicida, como yo digo muchas veces, ¿no? Si la están liando con algo, primero quitamos, respiramos, incluso se lo podemos decir a los niños, mamá está a punto de explotar, pero no en modo amenaza, como nos han dicho, que voy, no, es, mamá está a punto de explotar y necesito respirar. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad, claro, estamos pidiendo a los niños algo que no estamos haciendo nosotros. Tú no puedes pedir al niño que después de sentir una emoción desagradable sepa tomar buenas decisiones. Si nosotros cuando estamos desbordados tomamos las peores de las decisiones. Entonces, esto no es un machaque para el adulto, pero esto es práctica, práctica, práctica. Y sobre todo, no tener la idea de que hay que hacerlo perfecto. Vamos a gritar en algún momento, porque somos humanos. La diferencia está en que antes gritaba, ponía orden, se iban a la cama y me sentía culpable. La diferencia ahora es, grito, cachis, voy a respirar, chicos, lo siento, mamá se ha equivocado, ha gritado, estoy desbordada, ¿podéis ayudarme? ¿Y qué hemos aprendido de esto? Entonces, lo que tú haces es aprender. A mí me encanta que los padres cuando vienen a las formaciones nos digan, la he fastidiado, digo, perfecto. Porque eso, antes tú lo hacías en automático y no eras consciente de que la habías fastidiado. Ahora la fastidias y dices, ¡ay! La he cagado. Vale, ¿qué puedo hacer ahora? Pues venga, vamos a recalcular como un GPS. Eso lo decimos siempre en las formaciones. Les decimos, tenemos que ser como un GPS. Un GPS cuando se confunde no pierde tiempo. Me he confundido, no valgo para esto, Dios mío, ¿cómo he podido equivocar? ¿No? Dice, recalculando ruta. Entonces, claro, cuando tú extrapolas esto en la relación familiar, es increíble porque en el momento en el que ellos se desbordan, también son capaces de decir lo mismo que dices tú en esos momentos de voy a respirar. Ahora, fácil no es. Por eso hace falta conocimiento y mucha práctica. Y entender el error, que yo creo que es una de las claves. Entender el error como la mejor oportunidad de aprendizaje. Una frase que puede resumir esto es, todo lo que quieres que aprendan tus hijos, lo tienes que aprender tú primero. ¿Qué ocurre? Que a nosotros no nos han educado en la gestión emocional de esas emociones o esos sentimientos que estamos teniendo en ese momento. Y confundimos lo que es
la emoción que estamos sintiendo con la reacción ante esa emoción y que hemos vinculado, porque tradicionalmente era yo me enfado y por lo tanto tengo derecho a gritar. No, yo me enfado y puedo mostrar enfado sin faltar al respeto a mis hijos, simplemente diciéndoles, chicos, esta situación no me ha gustado, me siento mal, mejor dicho, o mostrar una emoción, ¿no? Me siento dolido, me siento enfadado o me siento triste. Chicos, voy a tranquilizarme para poder ser y demostrar la mejor versión de mí mismo a mis hijos e inculcarles los valores y principios que quiero que tengan ellos cuando sean adultos, ¿no? Claro, si eso no nos han educado a nosotros así cuando éramos pequeños, es muy difícil que ahora lo sepamos hacer sin formarnos para ser padres. Porque claro, es que nadie considera, o muy poca gente considera, que para ser padres nos tenemos que formar. Y es lo más importante que vamos a hacer en nuestra vida es ser padres, ¿no? Y claro, cómo queremos inculcarles esos valores, bueno, pues tiene mucho que ver en cómo van a ser nuestros hijos de adultos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con los cuentos molones lo que pretendemos es simplemente que la gente sepa que hay otra forma de educar, que hay otra alternativa a la tradicional, que además la tradicional hoy en día ni funciona ni va a funcionar, porque la sociedad ha cambiado mucho a cómo eran las familias antiguamente, y por lo tanto con esta otra alternativa entendemos que bueno, pues se puede educar a nuestros hijos de otra manera. Y a la vez conseguir un mundo mucho mejor. Porque parece como una utopía lo de mejorar el mundo, estamos todo el día, bueno, las noticias, ¿no? Es todo un panorama catastrófico. Y estamos todo el día diciendo, jo, ¿qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos? Y la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué hijos estoy dejando yo a este mundo para poderlo mejorar? Entonces, si yo, ante una dificultad, actúo con una serie de características como son el respeto hacia ellos, si yo actúo sabiendo que en caliente no puedo tomar decisiones, que necesito primero coger un poco de perspectiva, calma, si aprendo a preguntar en lugar de dar órdenes, si aprendo a ayudarles a confiar en ellos, si yo hago eso, son personas que van a crecer con buenas habilidades, porque ellos van a utilizar esta manera en la que les educamos con el resto de personas con las que se relacionen. Que uno de los miedos es, a ver si va a ser muy blandito y luego con la disciplina positiva van a salir y se lo van a comer. No, les preparamos para la vida y la vida no es fácil, lo estamos viendo constantemente. Por lo tanto, si yo les preparo para de cada dificultad hacer una evaluación y ver cómo puedo superar esta dificultad, cómo puedo encontrar soluciones, sin humillar, sin perder esa autoestima, sin hacerles sentir mal por lo que hace, estamos empoderando a estas personitas y además estamos haciéndoles más humanas, con más sentimiento de comunidad, que eso es lo que queremos. No hacer las cosas porque yo y para mí, ¿vale? Porque la permisividad, por ejemplo, es lo que tú quieras y además a tus pies y además te doy lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, porque yo soy tu madre y te tengo que dar todo. Claro, eso les hace creer que en el mundo van a recibir, no van a dar. Y tenemos un problema. Ahí están los problemas de esas generaciones que han sido educadas en los excesos hacia los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera no solamente conseguimos más paz en casa, no solamente crecemos personalmente y nos entendemos mejor y mejoramos como personas, es que además estamos dejando mejores personas para este mundo que lo necesita más que nunca. Desde luego. Hay otros conceptos que también abordáis en el libro y que también es diferente a lo que normalmente solemos ver, y es con los hermanos. En ningún momento intervenís, ni en peleas, mamá, es que no me deja esto, papá, ¿no? Que siempre vamos a decir, oye, déjaselo, ni obligáis a compartir los juguetes. Y entonces Me cualquiera, encanta. claro, tú lo ves y dices, pero si yo a mi hijo le estoy diciendo todo el día, ¿quieres dejarle también el coche? Pues déjale la moto, pues, ¿no? Es como que queremos saltarnos etapas, queremos que el niño ya comparta, queremos que el niño sea generoso. La generosidad no puedes imponerla, la generosidad nace de dentro. Si el niño tiene una mala experiencia de lo que es compartir, vas a conseguir lo contrario de lo que quieres, exactamente lo contrario. Entonces, entendiendo cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano, el propósito que tiene y demás, vamos a empezar a confiar en ellos y vamos a empezar también a respetar lo que es de ellos. Es decir, si tenemos, en nuestro caso tenemos 3 hijos, tienen juguetes comunes, pero también tienen juguetes de cada uno. Yo no puedo obligar a mi hijo, que tiene un juguete que cuida mucho porque él le da un valor, que se lo deje a su hermana de 4 años, que no le da ese valor y que va a tener menos cuidado porque es una niña de 4 años en prácticas
y que se lo deje y obligarle porque se lo va a romper o se lo va a perder o se lo va a destrozar. Entonces yo creo que es muy importante que uno también sepa el valor de lo propio, ¿no? Porque también te ayuda a hacerte responsable de lo tuyo y a respetar lo de los demás. ¿Qué ocurre? Que claro, un niño que comparte es un niño que socialmente y culturalmente, ¡jo, qué bien lo has hecho, mamá! Mira cómo comparte. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hace quedar muy bien y lo pasamos muy mal cuando no comparten. Entonces, claro, nos vemos en el parque, que por cierto, no sé por qué los padres de ahora llevan un arsenal de juguetes al parque, cuando el parque lo divertido es jugar entre los niños. Niños y lo que hay ahí montado para el parque, o sea, las actividades. No, ahora llevamos juguetes y más juguetes y claro, nos vemos en unas situaciones muy incómodas. Entonces, primero invito a reflexionar para qué llevamos juguetes al parque, número 1, y 2, en el caso de llevarlos, ¿por qué vas a obligar a tu hijo a dejárselo a otra persona? Con lo cual, si tú te preocupa mucho lo que opinen otros padres, primero, plantéate, ¿para qué quieres que comparta? ¿Para qué le estás obligando? ¿Es más cómo te sientes tú juzgado como madre o como padre? ¿O es que realmente crees que esto es hacer que el niño vaya a ser más generoso? Por lo tanto, nosotros abogamos por no obligar a compartir, ¿vale? Es muy importante no obligar, y sí fomentar ese sentimiento de comunidad. Y muchas veces ellos van descubriendo que es mucho más divertido el juego con otros que uno solo. Entonces vamos a dejar que lo vayan descubriendo. Claro, el problema de obligar a compartir a los niños es que no les estás enseñando un valor como es la generosidad. Lo que les estás enseñando es a obedecerte. O sea, porque la generosidad nace de dentro, o debe de nacer de dentro, de yo quiero compartir porque al compartir con los demás yo me siento bien. Porque cuando yo doy, me siento mejor que cuando yo recibo. Y por lo tanto, y eso es natural también en el ser humano. Entonces, realmente cuando tú obligas a tu hijo a compartir, no le estás enseñando, porque claro, va a decir, bueno, pues vale, voy a obedecer a mamá, pero yo es que no quiero compartir. Porque en ese momento el niño es lo que está sintiendo, es lo que se está quedando él. Y por lo tanto, bueno, es un tema más de lo que ha dicho Isabel, ¿no? De lo bien que quedamos como padres y lo bien educados, entre comillas, que tenemos a nuestros hijos, que fíjate cómo comparten. Pero realmente es lo que está sintiendo el niño. ¿El niño está sintiendo esa generosidad hacia los demás? ¿O está diciendo, bueno, pues hago lo que dice mamá, porque es que si no, luego encima me va a castigar? Pues toma, y se lo da al otro niño. Bueno, eso no es generosidad. Y luego en la vida adulta, o sea, tú estás aquí trabajando en la redacción y te viene tu compañero y te dice, ay, déjame el móvil, que estoy sin datos. ¿Y tú le dejas tu móvil? Lo más seguro es que no. Oye, me encanta tu falda, mañana me la traes, ¿vale? Es que hay que compartir. ¿O es que tu madre no te dijo que había que compartir cuando eras pequeña? Vaya, qué mal educada Ana, estás. me encanta tu coche y Isabel y yo tenemos un viaje. Por favor, Déjanoslo, bueno. por favor. Hay que compartir. Hay que compartir, déjanoslo. Es que como lo vemos tan ridículo entre adultos, claro, entonces es cortar con un piloto automático y empezar a cuestionarnos. Ahí parte todo. El me voy a cuestionar, oye, ¿esto tiene sentido? ¿No lo tiene? ¿Cómo puedo favorecer la generosidad? En el libro, de hecho, lo ponemos, no solamente es una historia y ya está. Luego tienes la parte en la que ponemos cómo podemos favorecer o crear un caldo de cultivo para que precisamente los niños vayan entrenándose en ese sentimiento de comunidad, en ese interés social, en el compartir, porque nace de mí y porque me hace sentir bien. Otro ejemplo de generosidad, muy cortito. Cuando tu hijo te dice, toma un gusanito, mamá, no, cariño, para ti. Tienes que decirle que sí. Muchas gracias por este gusanito, porque en el momento en el que ellos quieren compartir, sale de su corazón, y tú le dices, no, es tuyo, cariño, es solo para ti, ¿qué mensaje estás recibiendo? Si cuando tú coges ese gusanito y te lo comes, el niño siente esa emoción natural en el ser humano, que es, jo, qué bien me siento cuando comparto contigo. Es que primero, por un lado, no les estamos dejando compartir y luego les obligamos a que compartan en unas situaciones... Con un extraño, además. Completamente, bueno, a extraño, o con tu hermano, no, o con... Es sentido común, es replantearnos y verlo un poco con perspectiva. Bueno, pero que te pregunta también por las peleas. Bueno, peleas entre hermanos. Eso sí iba a decir. Sí, aquí hay un temazo. ¿Qué pasa con las peleas entre hermanos? Porque en los cuentos los padres siempre se quedan al margen. Observan, ¿no? Vale. Claro. Observan. O sea, están ahí, no les dejan ahí... No, están, ¿no? En un segundo plano, ven lo que está pasando, lo que sucede, pero no intervienen, ¿no? Es que se aprende muchísimo observando. Y nosotros sabemos, además, ya entendiendo el origen del comportamiento, que de esto va la disciplina positiva, ¿no? Y Rudolf Dreykus, que fue discípulo de Adler, nos deja ahí una tabla en la que podemos ver qué hay detrás de ese comportamiento. Entonces, las peleas se dan por diferentes circunstancias. Si tú eres capaz de observar, te vas a dar cuenta de la razón por la que hay una pelea. Puede ser por aburrimiento. Se aburren, se pegan.
Puede ser por discrepancia, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, todavía no tengo herramientas para solucionarlo de otra manera, ¡pum!, nos pegamos. Puede ser parte del juego, cómo juegan los cachorritos de león, por ejemplo, ¿no? Que también son mamíferos, pues juegan mordiéndose y tal. Hay que diferenciar. Y luego hay una pelea que es la más común, que es la de quiero mantener mi rol en la familia. Si mi rol en la familia es, o he asumido que es, el malo, el chinchón, el que pincha, el que molesta. Porque es lo que me han dicho. Porque me han dicho además, es que hijo, qué pesado eres, o todo el día chinchado a tu hermana, es que no sé qué, no se puede ser tan malo. Yo me lo he creído, yo tengo que mantener. Claro, si los niños se creen otras cosas que les contamos en Navidad y en otros momentos, si tú les dices que eres malo, se lo va a creer. Pero es que cómo es el papel del bueno o de la víctima, ¿no? De, ay, pobrecito. Entonces tú empiezas a observar y te das cuenta de que uno zurra y el otro, como que se deja de alguna manera o llora y mira a ver si estás mirando para que tú vengas y un poco reafirmes ese papel dentro. Entonces, nosotros, claro, dentro de la disciplina positiva y de la educación en positivo, entendemos que a menor intervención del adulto, mayor es el aprendizaje. Hay algo que les falta a nuestros hijos y que nosotros tuvimos y es mucha calle. Mucha calle. Antiguamente salíamos a la calle, nuestra madre gritaba por la ventana y volvías. Y tú estabas con un montón de niños como tú, donde cuando había un conflicto o una pelea, no había un adulto que resolviera. Entonces, ¿qué era? Una escuela para aprender a resolver conflictos. Al principio, con la mano larga y poco a poco vamos midiendo. Y te habrá pasado con tu hermano, a mí me ha pasado con los míos. Yo me pegaba, me zurraba y de repente te pasabas del límite, le veías que le habías hecho daño de verdad y era como, ay, perdón, me he pasado. Eso es escuela, eso es aprendizaje. Claro, hay muchos padres que dicen, Dios mío, entonces es que se van a matar. Bueno, yo todavía no he conocido ningún hermano que a base de peleas no haya pasado, sí, haya muerto, haya fallecido, no. O sea, por lo general es verdad que tiene que haber supervisión de papá y mamá, tenemos que estar presentes, pero muchas veces sabemos que lo que están buscando es reafirmar su papel en la familia cuando ante una pelea nos vamos. Porque la pelea cesa y vienen detrás de nosotros. Ahí ya te están dando una pista de realmente no me estoy peleando por nada, bueno, hay un origen. Pero vamos a pensar también que hay un límite, ¿eh? Sí, todo tiene su límite. Sí. Es decir, hay peleas y peleas. Hay peleas en las que tenemos que intervenir sin posicionarnos, porque siempre. Sí, bueno, siempre, pero lo que quiero decir con esto es que hay peleas en las que se rebasan los límites que en función de nuestros valores también tenemos con respecto a la violencia, el grado de violencia, tanto física como verbal. Y ahí es donde debemos intervenir para que no haya un daño, tanto moral o físico, en nuestros hijos. Separar sin posicionarnos, porque todo tiene sus límites. Pero en general, la gran mayoría de las peleas entre nuestros hijos tienen mucho más que ver con lo que dice Isabel, ¿no? Entonces, el verdadero aprendizaje es que ellos van a ser capaces de resolver sus problemas sin que nadie venga ni a ayudarles ni a decirles lo que tienen que hacer. Van a saber socializar con otras personas, van a tener que ser compasivos con los demás cuando a lo mejor me he equivocado yo. Les estamos enseñando habilidades para que luego, de cara al futuro, en su vida adulta, ellos sepan solucionar los problemas sin que nadie venga, porque cuando tengan 30 años, ¿también vamos a estar ahí para resolver los problemas? No. Bueno, aunque últimamente sí es verdad que dicen profesores universitarios que hay mamás que vienen con sus hijos a protestar por las notas. Mamás o papás, ojo, mamás o papás, ¿eh? Dices, ¿qué generación estamos dejando a este mundo, ¿no? Cuando tienen que ir a decirle al profesor, oiga, mire, que es que no estoy de acuerdo con mi nota, y tiene que venir papá o mamá conmigo y se está dando estos casos, ¿eh? Se está dando. Vamos con la última pregunta, y es que vamos a analizar dos frases que también, bueno, o dos tipos de frases de las que también habléis en el libro. Te lo dije. Además con ese tonillo, ¿no? Si es que te lo dije, que al final te ibas a caer, ¿no? El te lo dije. Y luego también, un poco relacionada con ella, es cuando los niños intentan hacer algo y vosotros habléis del apoyo, ¿no? De que sientan ese apoyo, de que estamos ahí con ellos, pero tampoco esto de, claro que lo vas a conseguir, venga, tú puedes, sí, venga, ¿no? O sea, estos dos tipos de frases que hay veces que las intentamos decir por su bien, pero realmente no lo hacemos bien, ¿verdad? Desalienta muchísimo. O sea, tú me dices te lo dije y es que es como una punzada, ¿verdad? En el corazón, en la autoestima y en todo. Te lo dije. Es que tú, insisto, no en los niños, en los adultos. ¿Cómo te sienta que te digan te lo dije? Bueno, es que yo tenía que experimentar el equivocarme
para poder encontrar yo ese aprendizaje. Entonces, si tú vienes, y yo después de haber experimentado ese aprendizaje, vienes y me dices, te lo dije, es que me duele en lo más profundo de mi pertenencia y de mi valor. Porque la pertenencia, por un lado, es me siento visible, me siento querido, pero por otro lado está mi contribución, lo que yo doy. ¿Qué ocurre? Que cada vez que decimos te lo dije, o cada vez que humillamos ante un error, porque te lo dije es un poco humillante también, ¿no? Se produce una pérdida de valor o un sentimiento de no valgo suficiente o se está poniendo en duda. Entonces, lo que hacemos es que los niños, el coraje que traen de serie para intentar cosas, vaya mermándose. Y llega un momento en el que muchas veces no se van a atrever a intentarlo, para no recibir el te lo dije, para no recibir esa humillación. El te lo dije nos lo ahorramos, porque no alienta. Y si no alienta, no alienta y además se dice desde una posición de superioridad. Por lo tanto, si tú eres superior, ¿yo qué soy? Inferior. O sea, yo soy inferior, realmente. Por haberme equivocado, yo soy inferior. Claro. O por ser más pequeñito. Claro, ese sentimiento lo voy a experimentar siempre que me digas, te lo dije. O cada vez que me equivoque, voy a sentir un sentimiento de inferioridad con respecto a esas otras personas. Claro, eso merma mucho la autoestima de los niños. El te lo dije sobra, más allá de que el error tiene que servir para aprender. Unas veces, ¿cómo dices tú? Una vez se gana y otra se aprende. La pregunta es, no es te lo dije, pregúntale, ¿qué hemos aprendido de esto? Sustitúyelo. El te lo dije, ¿por qué hemos aprendido de esto? ¿Y qué hacemos con otra frase? Con lo de que siempre decimos, sí, tú puedes, sí. Vale. Siempre súper positivos, parece que, ¿no? Bueno, en los niños y en los adultos, ¿no? Sí. Que parece que... Sí, es que hay una tendencia ahora como del positivismo malentendido, ¿no? Y entonces llegamos a un positivismo que roza la irrealidad y que puede, por lo tanto, generar mucha frustración en adultos y en niños. Si tú me dices que no hay límites, que tú puedes con todo, es cargarte mucho, ¿no? Y cargarte de una serie de hitos o de objetivos que va a suponer un precio muy, muy elevado el cumplirlos, ¿vale? Si tú con tus dos niñas quieres llegar a todo y quieres ser la mejor en tu trabajo y luego quieres ser la mejor en tu casa y además quieres estar estupenda porque crees que tienes que llevar ese canon de belleza al extremo, si tú quieres ser la mejor en todo, ok, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque hay un momento en el que el precio es tan sumamente elevado que es irreal, que te genera frustración. Al final vivimos constantemente frustrados. Nos vamos a la cama frustrados por todo lo que no nos ha dado tiempo a hacer y nos despertamos por la mañana frustrados porque el día anterior no nos acostamos antes, con lo cual estamos constantemente en esa rueda, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, bueno, más bien Alfred Adler propone el sustituir las alabanzas, el tú puedes con todo, el tú eres el mejor, el tal, que genera una presión de unas expectativas que se espera de mí, por lo tanto, tengo miedo a no cumplir con tus expectativas. Si tú me dices que yo soy la mejor y que yo puedo con todo, yo voy a tener miedo de no cumplirlo, entonces voy a tener que pagar un precio muy elevado o bien voy a dejar de intentarlo, porque mira, prefiero que pienses que soy vaga antes que pienses que soy tonta o que no soy lo suficientemente buena como tú piensas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros abogamos por el aliento. El aliento ayuda mucho, pero no genera esa adicción que genera la alabanza, ¿no? El qué bueno eres, tú puedes, eres el mejor. Eso, al final, te limita muchísimo. Sin embargo, el aliento nace de dentro, ¿vale? No es tanto algo externo, sino que nace de mí. Yo creo que si mi madre me dice, en lugar de tú puedes, oye, si lo intentas lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir, mejor no. Está abierta la puerta al error, o sea, me puedo equivocar. Ok, venga, pues voy mucho más tranquila, si sé que me puedo equivocar. De hecho, si tú a un niño le dices constantemente, bueno, qué bonito lo que has hecho, qué bien lo has hecho perfecto, él siempre va a querer fijarse en el final, porque va a querer tener ese caramelito, ¿vale? Las alabanzas son como el azúcar, ¿vale? Las chuches cerebrales. Entonces, el azúcar genera adicción. Las alabanzas también generan adicción. Entonces, si tú lo sustituyes por aliento, el niño se va a sentir mucho más capaz de probar, entendiendo que puede equivocarse, pero como ya educamos en positivo en global y sabemos que de cada error aprendemos muchísimo, pues entonces ya no tenemos ese miedo al error. Y el aliento, como depende de dentro, ya no vas a tener esa adicción al refuerzo externo. Entonces, tú llegas a tu trabajo en tu vida adulta después de haber tenido una mamá que te decía lo bien que lo hacías todo y tu jefe no está todo el día diciéndote qué bien lo has hecho y palmaditas en la espalda y dices, ostras, ¿será que no lo he hecho lo suficientemente bien? Porque no me están dando ese refuerzo. Entonces, genera mucha inseguridad, ya no solamente en la infancia, sino para el resto de tu vida. Y luego, ojo, porque ahora ellos quieren cubrir nuestras expectativas. Los niños quieren cumplir con esas expectativas
para recibir ese amor nuestro, ¿no? Que tiene que ser incondicional, pero lo condicionamos a su comportamiento. Pero ¿qué ocurrirá cuando en una época de la adolescencia, que de manera natural tienen que ir separándose de papá y mamá y tienen mucho más peso sus iguales, sus amigos? Que si yo estoy acostumbrado a recibir esa aprobación externa, vas a tener muchas más papeletas de tomar decisiones que son bastante negativas durante tu adolescencia, porque va a primar el quiero satisfacer esas expectativas tuyas, ¿no? O tus deseos, antes que yo tener ese aliento de decir, no, yo tomo mis decisiones por mí mismo, porque es lo que me han entrenado mis padres para hacer desde pequeño. Entonces es muy diferente. Al final, la adolescencia además es una época que no debemos tener miedo a ella, pero sí tenemos que ser conscientes de los cambios que hay a nivel cerebral, de las necesidades también que cambian y de cómo podemos alentarles en la toma de decisiones y sobre todo en la confianza. En la responsabilidad. Y la Que responsabilidad. las cosas que hagan no las hagan para quedar bien con sus amigos o para obedecer al líder, ¿no? del grupo, sino porque yo considero que eso es lo correcto, aunque no sea lo que los demás esperan de mí. Y eso en la adolescencia, por ejemplo, es súper importante. Pues esperemos que tomen nota todos nuestros lectores, que hayan aprendido aunque sea un poquito, que les hayamos acercado un poquito a la educación positiva. Muchísimas gracias por haber venido. A ti, vosotros, un placer, gracias. Ana, de verdad. Gracias.